Hola, soy Paola Guerrero y esto es Alquimia Femenina, un espacio donde resignificamos el valor de las emociones como parte esencial de nuestra vida. Compartiremos historias reales de transformación consciente. Invitaremos a personas que eligieron abrazar su vulnerabilidad para convertirse en verdaderos alquimistas, siendo los principales gestores de su propio camino. Y quizás hoy tú también elijas iniciar el tuyo. Alquimia Femenina es un lugar donde podrás mirar hacia tu esencia para encontrar tu verdadero poder. Ingeniera de alimentos, con una alta trayectoria en la industria, Claudia enfrentó una crisis en su salud que la dejó sin movilidad y con un diagnóstico de lupus. En este episodio de Alquimia Femenina vamos a hablar de cuerpo, de rituales, de red de apoyo y sobre todo de cómo conviertes el dolor en un propósito de vida. Decirle sí a la vida, paso a paso, rodilla a rodilla. Claudia, bienvenida. Es un placer de verdad tenerte aquí en Alquimia Femenina, tu casa. Muchas gracias por la invitación, de verdad, por tenerme en cuenta. Si tuvieras que describir a esa Claudia de antes, ¿cuáles eran tus reglas y tus miedos? Mis reglas, creo yo, que era hacer caso, ¿sí? Seguir como los protocolos o las reglamentaciones generales, pues que hay que seguir. Y los miedos era no poderme encontrar conmigo misma respecto a lo que estaba haciendo, porque de verdad no me sentía muy cómoda del todo o como que hubiese encontrado mi camino mientras estaba en la industria, independientemente de la que fuera, el nombre que fuera, no era algo que yo me sintiera llena. Entonces, todo el tiempo como en esa búsqueda de, bueno, no, seguramente es la empresa, no, de pronto es el cargo, no, de pronto es el sueldo, no, de pronto es, sí. Creo yo que esos miedos eran más como no poderme encontrar conmigo, porque no me encontraba, de verdad. ¿Cómo fue darte cuenta que ese estrés ya no era sostenible o esa vida ya no era sostenible para ti? Me doy cuenta cuando volteo a mirar hacia el día anterior y no me moví como yo quería, en la libertad que yo quería, y que en ese momento, quién sabe hasta cuánto tiempo, no iba a poder hacerlo. Ese creo que fue el momento más frustrante que dije, no más, o sea, fue como un alto en el camino. Yo dije, no puedo seguir así. ¿Cómo es despertar y no poderte mover? ¿Qué sentiste ahí? Horrible. Es sentir que hay una desconexión completa de tu cerebro con el cuerpo, porque tu cerebro le está mandando la orden de moverse y él no puede hacerlo. Y movimientos tan sencillos, ¿no? Porque no te estoy diciendo, no, vamos a hacer un salto, no, nada. Simplemente sentarse en la cama y no poder hacerlo yo creo que es la frustración más grande que yo he tenido en la vida. ¿Cómo fue escuchar esa palabra lupus cuando estabas frente a un médico? No, pues fue como cuando me lo dijeron, tenía ni idea qué era eso. Eh, yo escuché como, ¿qué fue que dijo? Sí, ni siquiera nunca en la vida había escuchado ni sabía de nadie con esta enfermedad. Y cuando me dijeron eso fue como, ya me quedé así. Ya, este es mi nuevo destino, no moverme. Fue lo que pensé de manera inmediata. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso cuando te dieron el diagnóstico. ¿Tú dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Ya yo estaba en Ecuador, estaba en Quito, estaba trabajando y estaba estudiando la especialización. Y pues me hacen el traslado, ¿no? Yo estaba trabajando acá en una empresa y me hacen el traslado para Quito, entonces aproveché para hacer la especialización allá. Y nada, fue un día cualquiera que simplemente debía ir a trabajar, solo que me desperté antes, 2 horas antes, recuerdo, y me desperté como con aquella necesidad de voltearme, como de coger la cobija y seguir durmiendo porque todavía no es hora.
Y ahí fue cuando me di cuenta que no me pude mover. No hubo poder humano que me moviera. Pero tú antes de eso, ¿habías registrado algún cambio en tu cuerpo o simplemente era como algo de que tú decías, no, pues eso hace parte como de mi jornada laboral, Mira, estoy estresada, no sé, otras condiciones de trabajo? 5 meses atrás había empezado a sentir unos síntomas de disminución del movimiento, es decir, empezaba a aparecer mucho dolor al ejecutar movimientos simples y de poca fuerza. Y cada vez fue como, eso empezó a aumentar y cada vez mi movimiento era menor, solo que pues iba a las consultas médicas y aparentemente pues todo estaba bien, hasta que se disparó por completo y ya no fue solamente las manos o nivel de codos, no, ya era todo el cuerpo, absolutamente todo. ¿Tú seguiste bailando? Yo nunca paré, jamás. Digamos que tuve pues como unos momentos que de pronto tenía mucho trabajo o poco tiempo, o los horarios de los ensayos pues se me complicaban. A veces uno en la industria no tiene hora de salida, entonces también como que eso se me ponía muy complejo. Entonces, en esas ocasiones paré, pero siempre en búsqueda de encontrarme a mí, porque ese era el único punto en el que yo me encontraba a mí misma. No me sentía haciendo caso, ¿sí? Sino como que siendo yo. Y cuando fui a Ecuador, también daba clases en gimnasios en la noche y entonces trataba de no dejarlo de hacer. También, por ejemplo, allá en Ecuador daba clases, justo ahora me acordé, daba clases personalizadas a una familia o grupo de amigos que se hacen en el extranjero, pues las familias se van Sí. formando. La familia de migrantes. Exacto. Justo ahí también di unas cuantas clases con ellos. Y así, el hecho es que no dejaba de bailar. Y el diagnóstico, tú lo recibes en Ecuador. Ujú. ¿Cómo fue recibir ese diagnóstico en un lugar que no era tu patria? ¿Y cómo fue ese proceso para poderlo afrontar y sobre todo de la parte de salud, de los seguros? ¿Cómo fue eso? Ya, pues allá, eh, cuando me doy cuenta que estoy sin movimiento, pues estoy sola, ¿no? Eh, absolutamente sola. Yo solo pensaba en quién me puede ayudar. Nadie. Entonces, en ese momento tuve ayuda de una de mis compañeras de trabajo, una mujer que estuvo pues conmigo y con mi familia cuando llegaba, era quien los acogía y todo el tema. Em, con ella ahí estuve pues, digamos que ella me ayudó bastante en cuanto a que fue a la primera que yo pensé, porque además vivía muy cerca, la que me llevó a urgencias, la que estuvo muy pendiente de no solo ese tema de la enfermedad, sino también de la familia que llegaba, de cómo moverme con el tema del seguro social allá, porque no tenía ni idea, pues uno no utiliza eso a menos Claro. que lo Pero no requiera. Exacto, y menos si no estás en tu país. Es como que uno asume cómo son las cosas, pero cada uno tiene sus reglas o sus protocolos burocráticos diferentes. Entonces, como que ella fue como una luz importante en eso. Clau, y cuando tú dices que no podías moverte, literalmente, ¿cómo es acostarse y al otro día no poderse mover? Sí, efectivamente. No poder ni siquiera respirar profundo, porque te duelen las costillas cuando se expanden. No poder tocar la yema de tus dedos, no poder hacer cualquier apertura articular. Es como, lamentablemente, somos conscientes del cuerpo a través del dolor, ¿sí? Las inflamaciones y eso. Ahí me di cuenta de eso, me di cuenta de la cantidad de articulaciones que tenemos, porque hasta la mandíbula me dolía, no podía ni siquiera abrirla. Todo el tema articular en mí se inflamó. Y eh, era muy doloroso poderme parar, o sea, tenía que, imagínate el nivel de inflamación y de dolor, de el esfuerzo sobrehumano que yo sentía que tenía que hacer para sentarme en la cama, porque cuando tú te sientas en la cama tienes que apoyar el codito, ¿cierto? Claro. Y como que
pues yo no podía apoyar el codo porque era mucho dolor, pero ¿cómo más me paraba? Entonces era como que era que me tiro al piso, ¿qué hago? Para ¿O poder... podías comer? No, nada, nada, nada. Que no daba la comida mientras su familia llegaba. Ah, bueno, en ese caso ya mi vecina me hizo el favor de hacerme el almuerzo porque la llamé justo como pude a decirle que venía de urgencia, así que por favor me regalaron un plato de comida porque no podía cocinar y tenía mucha hambre. Entonces ella llegó, me acuerdo mucho ella es una mexicana, esa familia mexicana, llegó con un plato grandísimo de como una especie de caldo de lentejas, ¿sí? Y 2 tortillas. Entonces yo decía, ay, el arroz. Y entonces llega ella y me lo deja, ¿no? Ahí en la mesa. Y después yo la miro y le digo, ¿será que tú me puedes hacer el favor de darme la comida? Porque no puedo ni siquiera sujetar la cuchara. Y ella, o sea, ahí cuando supo eso, dijo, no, esta mujer está grave y empezó pues a darme de comer. Y yo feliz porque estaba comiendo, ¿no? Era como, afortunadamente yo nunca he tenido pelea con la comida, con las enfermedades, ¿no? O sea, como que siempre me ha dado hambre. Entonces, de ese lapso de ese momento tan complejo, creo que ese fue mi momento feliz, cuando ella me estaba alimentando, mientras llegaba pues mi mamá, mi hermano, mi cuñada. ¿Qué se siente uno mirar la dependencia que uno puede tener cuando uno ya no es o no es capaz de hacer algo que es lo habitual, lo que, Lo básico. exacto, lo básico? Pues creo que ahí fue mi momento humilde de decir, me toca dejarme caer. O sea, no había otra opción. Me dejé caer. Me dejé caer ya con mi vecina cuando le pido eso. Me dejó caer ya cuando mi madre, mi familia pues llega. Cuando mis amigas me llaman y me dicen, ¿qué necesitas? Sí, es como que ya, o sea, yo ya dependo de ellas literalmente. Yo por mí misma, yo no puedo hacer nada. O sea, es la vulnerabilidad ahí palpa, impresionante. Porque no solamente fue un dejarse caer con los que tú conoces, sino que cuando voy a urgencias, pues mi amiga, pues mi compañera de trabajo me lleva, pero pues ella tenía que trabajar y me deja ahí. Y yo quedo a la merced de todo el mundo. O sea, yo no podía ni moverme ni nada, y nada. Si me sentaba no me podía parar y todo lo que uno pasa en urgencias. Yo decía, bueno, como que todo el mundo con algún dolor puntual, ¿no? Que el estómago, que esto, que, bueno, lo que sea. Pero tienen acompañante que se mueven por ellos o ellos pueden hacer algo, por lo menos quejarse. Y yo estaba con todos los documentos, o sea, ahí fue donde también extrañé mucho mi cédula de ciudadanía, porque ya estaba con el pasaporte, el permiso grandote, bueno, una cantidad de papeles que indican que uno está legal y que uno tiene derechos de servicio y que uno está con contrato de trabajo y bueno, una cantidad de cosas. Y yo sin poder sujetar nada, y con toda esa mano de papeles. Yo me acuerdo que todo el tiempo se me caía el pasaporte. Era imposible, yo no lo podía sujetar, pero tampoco lo podía meter al bolsillo porque cuando me lo pedían no podía sacarlo. Entonces yo lo tenía como así y todo el tiempo ese pasaporte, papeles se me caían. Entonces la gente, los acompañantes de otros pacientes eran pendientes de mí, como de De ayudarte. tenga su papel, tenga otra vez su papel. O sea, yo parecía niño chiquito que tira las cosas. Que apoya. Qué pena, o sea, yo sentía mucha pena, pero me miraba y sentía más pena por mí, ¿sí? O sea, yo como que aquí, mal y sola, ¿sí me entendés? Claro. Porque de alguna manera todo el mundo estaba ¿Y trabajando. cómo te soporta, te sostiene? ¿Qué garantías te da el sistema de seguridad de Ecuador? O sea, ¿cómo te atiende? ¿Cómo te ayudan? Digamos que la primera vez que fue esa urgencia, mm, pues no me fue muy bien, la verdad. Pues siento yo que llegar con un diagnóstico es muy complejo. Pues yo ya llevaba 5 meses volteando con ello. Y ese día, por ejemplo, recuerdo mucho que como yo tenía, además de todo, dificultad para respirar, mm, sí, no sé, es que cuando uno está muy adolorido, siento yo que como que dan más ganas de por lo menos suspirar, y eso requiere una bocanada grande de aire y yo no podía darla. Entonces me sentía como ahogada. Y ese médico de urgencias, ya cuando llego con todo lo que me piden, con muchísimo esfuerzo,
me dice, mira, no tengo ni idea qué decirte, porque todo está bien. O sea, los pulmones están bien, eso, o sea, todo está bien. Los exámenes de sangre están bien, todo está bien. Pues yo te voy a colocar aquí que tienes un tema pulmonar. Y yo, Él se lo inventó. más o menos, yo, ¿cómo me va a sacar con eso? O sea, yo no tengo ningún tema, o sea, y empiezo a decir, y no, nada, o sea, fue así como para sacarme. Esa primera vez fue como terrible porque yo regreso a mi casa igual de dolorida, sin diagnóstico, sin nada. Entonces, absolutamente perdida, muy perdida. Entonces, sin saber qué hacer, yo dije, no, pues al otro día me va a tocar volver a urgencias y así hasta que miren a ver qué van a hacer conmigo. Entonces ahí fue cuando eh, los jefes de allá de la empresa me mandaron el contacto de una reumatóloga para ir de manera particular. Me acuerdo que no solo me mandaron el contacto, sino también el dinero de la consulta. Y, y yo fui. Entonces ya una vez ella me mira así por primera vez, me dice, así, solamente con verme me dice, usted tiene lupus. Y ahí fue cuando yo dije, ay, los médicos generales, ¿por qué no tienen también esta capacidad de medio mirarlo a uno y saber? Pero al fin y al cabo, cada quien está, sí, cada quien está en su especialidad. Y entonces ya en ese momento, em, eh, ya voy yo con el diagnóstico, porque entonces yo le decía a mi amiga, justo la que le estoy comentando, no, pues esto me va a salir un ojo de la cara si cada consulta, los exámenes, todo, porque yo todo es, o sea, dentro de esta consulta particular, todo me lo hizo particular y eso pues fue una cantidad de plata Claro. que me acabó. Yo dije, pucha, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nada, mi amiga me dijo, no, con este diagnóstico nos vamos otra vez por el Seguro Social y ya es otra cosa. Claro, yo ya llegué con diagnóstico, exámenes pues específicos y todo, ya, eso cambió por completo, pero por completo. Ahí la reumatóloga mejor dicho, hizo conmigo, me salvó, me sostuvo. Hizo todo el protocolo que Todo el necesitaba. protocolo y creo que hasta mejor, o sea, ahí, en ese momento fue que yo dije, qué servicio tan bueno, o sea, era impresionante, como sin restricciones, como que, no, pues si hay que mandarle tal cosa, hay que mandársela, no a ver si, no, era como muy preciso, además porque estaba en un punto muy crítico y el susto pues de ella era que se me comprometiera algún órgano, si no estaba ya comprometido. Entonces, digamos que una vez diagnosticada, fue una maravilla. Pero antes del diagnóstico, no. Claro. Fue terrible. Eso fue en Ecuador, pero tú decides regresar a Colombia. Cuéntanos un poco por qué decides hacerlo y cómo fue esa transición de venir de un país a otro ya con otro diagnóstico. Bueno, ya estaba yo con el diagnóstico, logro recuperar parte del movimiento. Lo último que se me recuperó fueron las rodillas, entonces digamos que caminaba con mucha dificultad. Sin embargo, estaba como muy alerta a todo lo que me pasaba. Yo no podía estar en conglomeraciones porque mi sistema inmune estaba, o sea, todo el tratamiento era para que mi sistema inmune estuviera tranquilo y no me atacara. Tapabocas para arriba y para abajo, cero compartir termos, bueno, todo lo que uno como que hace de manera particular que después de la pandemia el mundo entero lo entendió, pues a mí me tocaba. Y era como que ay, no puedo compartir el vaso contigo porque me vas a contagiar de algo. No, usted me contagian, ¿sí? O sea, yo era la inmunosuprimida, pero que la gente entendiera eso costó una pandemia. Claro. Entonces, entonces realmente como que me sentía muy señalada, pues que la gente me viera con tapabocas era pues esta, quién sabe qué peste tiene. Sí, sí. Entonces, todas esas cosas, además no me podía dar el sol, porque, mejor dicho, nada de lo que active naturalmente el sistema inmunológico yo lo puedo recibir. Me acuerdo que mis padres me mandaron a hacer unas mangas, así como los de las motos, Sí, sí, la de los taxis. eso, la de los taxis, entonces andaba con las mangas. Yo hágame el favor y me hace eso de colores, así bien, mírenme, porque pues tras de que uno está mal, pues metámosle color de alguna manera. Sí, yo parecía un papagayo. Y el sombrero de ala ancha. No, o sea, y el tapabocas, y bueno, y más. La indumentaria, pues el uniforme.
el bloqueador constantemente, que cada 3 horas de una manera así. Me tocó comprar pastilleros porque la cantidad de medicinas pues que me tocaba tomar era impresionante. A la hora puntual pues tenía que tomarla. Entonces vuelvo yo a la empresa a trabajar y me doy cuenta que pues me acogen como que, ay, vení, que cómo vas, que cómo sigues, sí, toda la cosa. Pero cuando ya se vuelve paisaje, este Claro. tipo de situaciones, pues vuelve la realidad, ¿sí me entiendes? No es que van a tener consideración contigo eternamente, no. Eso es mientras Esa es recuperación, según mientras ellos. recuperas, sí, realmente. Y, y pues vuelve otra vez, digamos, la rutina y vuelve otra vez los momentos de estrés, las dosis diarias de estrés. Yo no te puedo decir que bueno, me tocaba el trabajo más estresante del mundo, no, pero había momentos en los que, no sé, una contestación maluca, una mala intención de otra persona, una subida de tono estando en una reunión sin necesidad, como un señalamiento, como cosas que a uno como que uno siente, pero se hace el que está fuerte, el que no pasa nada. Sí. Bueno, entonces, cuando empiezo a notar que estoy en esas dosis, me llegan esas dosis de estrés, el lupus se me activa. Entonces, se me ponen más rígidas las rodillas de lo que estaban, se me brota la piel, se me vuelve otra vez el proceso de caída de cabello y así, como por lapsos. Y otra vez mal, o el agotamiento demasiado, eh, así como que se sentía pues de manera inmediata. Entonces empiezo a ver que yo no me voy a recuperar en ese ambiente, ¿sí? O sea, yo dije, o sea, para yo estar aquí en este momento trabajando otra vez normal, pues yo debo estar muy, muy recuperada, Claro. pero demasiado. Entonces, pues como que no veía que yo ahí pudiese estar tranquila más que con los medicamentos y eso, pero lejos de imaginarme que yo podía hacer un cambio, o sea, yo estaba tan resignada, pero así la palabra resignación la tenía quitada toda en la frente, porque ya estaba enferma, era como un ya qué, o sea, ya, no me puedo hacer nada, Ya me entrego a esto. ya esta me es mi tocó vida. aquí, ¿sí? Y más porque como la sensación también allí era como, pues, es que ya no puede hacer nada, o sea, ya usted está enferma, ¿sí? O sea, La niña diferente y así le tocó. y ya, y aquí te vamos a tener y bueno, Y un te estamos favor, haciendo el favor. y un favor, sí. Y le decía a mi mamá como, yo no quiero ir a trabajar, pero desesperada, yo, "Ay, yo no quiero ir a trabajar". Ya. Y yo no quiero, y mi mamá ya se cansó. Dijo, no, ya me tenés hasta aquí. Pues renuncie. Y yo, "Ay, yo puedo renunciar". Yo ni siquiera había Me pensado. dieron el pernito. Yo dije, ¿en serio? Yo, claro que yo puedo renunciar. Entonces, lo que hago de manera inmediata es pues, esperar a la cita con la reumatóloga, porque en esa época las citas, pues yo estaba tan grave que las citas eran cada 15 días. Entonces solo era esperar como 2 semanitas para ver, ¿sí? Y cada 15 días, chupones y pruebas y bueno. Y entonces, cuando me dijo, le digo a la reumatóloga, pues que si había posibilidad de renunciar, de irme para mi país, teniendo en cuenta pues que aquí estaba yo con los controles y que ellos me habían recuperado hasta ese punto. Yo no sabía yo con qué me iba a encontrar en Colombia, entonces, y me dice así como, claro, por supuesto, es más, usted en su patria se recupera el 70%, pero así. Entonces yo como que, ay, ¿en serio me puedo? Ah, bueno, yo hago caso. Y entonces estoy ya en la empresa, vuelvo, y hago la carta de renuncia. Entonces, la carta de renuncia no era porque estoy en condiciones de, yo qué sé, o tengo tal enfermedad. No, jamás en la vida. O sea, como así? Era por otra cosa, era por un motivo por el cual yo sabía que ellos no me iban a cambiar. Entonces mi mamá me dice, sí, o sea, y si te dicen hágale, nosotros le aumentamos el salario, y yo, no, pa, y me da un yello, porque ahorita quiero invento. Sí, yo no, eso no va a pasar, la gente no, eso no va a pasar. Efectivamente no pasó, qué bueno. Y, y entonces, claro, eso fue como que ¿cómo es posible que tu cargo no se puede dejar así? Porque sí, por lo menos mínimo 2 meses para poderlo entregar, que como así que 15 días, bueno, el alboroto, una cosa, la otra. Em, Recuerdo que me dicen, es que usted en esa condición, usted tiene que buscar de Dios.
Y ve, eso fue como si me insultaran. Entonces yo le dije, no tengo que buscar a nadie. Hazme el favor. Yo veré cómo lidio con esto. Y más una persona que, a ver, sí, creo que al revés la recomendación, ¿no? Y entonces, bueno, y así muchas cosas hasta que, no, nada, entregué la carta de renuncia. Fue como que me liberé. Llegó la otra chica, bueno, empecé a entregarle el cargo y me fui. O sea, fue como, no puedo creer que me haya ido. Claro está que... Contabas los días. Claro está que en esos días, pues, yo me conecto con mi hermano para que él me afilie a la EPS, ¿sí? O sea, no quedarme sin seguro médico porque... Y ya esa última consulta que tuve con la reumatóloga, ella me llenó de medicamentos, pues, por si acaso se demoraba la cosa aquí, ¿no? Y medicamento, la dermatóloga, me acuerdo, me mandó una cantidad de cremas porque las cremas son poquitas, ¿no? Como que, bueno, esta dosis hasta el próximo control. Entonces, y ellos hacían unas mezclas, como que, bueno, necesitamos de esta crema, esto y esto. Vaya al laboratorio, que era todo ahí mismo, para que te las mezclen y ahí mismo salías. O sea, fórmulas magistrales. Especiales, tú entrabas a la cita y salías con todo. No había que trasladarse a ninguna otra farmacia, todo estaba chiquito. Pero maravilloso, ese sistema que te cubrió. Claro. Entonces, recuerdo que estábamos en fila justo ahí para entregar las cremas y entonces a todo el mundo le entregaban su dosis, pues lo que a mí también me entregaban en su momento. Cuando yo salgo, pues salgo con una bolsa de cremas preparadas. La paleta médica. Y una señora me dice, ¿y a usted por qué le dan tanto? Y entonces yo como que, porque yo estoy muy grave. Me fui para no tener que explicar nada, sino como que, créame que yo la necesito más que usted. Sale el arte dramático. Sí, claro, porque obviamente, o sea, como así. Y ya, entonces logro renunciar, pero fue un renunciar no solamente al cargo, sino como al país también, porque claro está, yo no me quería ir, yo estaba muy contenta en Ecuador, a mí me parecía, en ese momento pues estaba todo muy bien, menos yo. Pero ya cuando decido regresar, siento que el hecho de tú ya estar en tu clima, ¿sí? En la temperatura que te has movido siempre, con los tuyos, la comida tuya, esos sabores, los olores, la gente, pues siento que en términos de ánimo es mucho lo que se recupera. Y ahí fue cuando entendí a la reumatóloga que me dijo, no, pues evidentemente te vas a recuperar mucho más rápido en tu patria. Claro. ¿Y cómo te recibe Colombia con el seguro médico? No, pues terrible. No, la verdad es que sí que extrañé Ecuador y extrañé el seguro social demasiado allá. Porque, bueno, llego, empezando que nos tocó averiguar si yo podía afiliarme a la EPS teniendo enfermedades ya Una preexistentes. preexistencia. Pero pues nos dimos cuenta que sí, pues porque no era una prepagada, sino pues la EPS, que todo bien. Ok, entonces me afilian, empezamos el control y cuando llego al reumatólogo, pues voy con la historia clínica y con un álbum de fotos porque mi recuperación fue muy buena. O sea, no pareciese que todo lo que dice ahí le hubiera pasado a esa paciente. Entonces yo iba con la historia clínica, con los exámenes, con todo y tras de eso un álbumcito. Porque yo me Registro fotográfico Sí, para porque evidenciar tu yo me proceso. tomaba fotos y las mandaba a imprimir. Porque era tan extraordinario lo que yo veía, porque eso fue una metamorfosis física terrible que yo dije, por si acaso mañana no está, Claro, que me crean que me pasó. claro. Y claro, el médico vio todo eso, me decía, y cuando empieza a ver las fotos, dice, pero usted le dio un lupus de libro. Me acuerdo que me dijo así, yo, ¿cómo así? Me dijo, de ese que le enseñan a uno en la universidad y que cuando llegan los pacientes les pasa de todo menos lo que te enseñaron, tal cual. O sea, que no son síntomas ni parecidos, sino que son como los más exagerados, pues, que pueden haber. Ah, ok. Decía, esos fueron los tuyos. Entonces él me dijo, no, pero la gente allá en Ecuador te dio lo que te tenía que dar y te paró, o sea, te revivieron prácticamente. Entonces yo le dije, sí, la verdad es que sí. Y me dice, bueno, aquí tenemos un problema, y es que acá este medicamento no lo entregamos, a menos que tengas nefritis lúpica grado 3. Entonces yo, ¿cómo así? Me decía, o sea, ya estar en diálisis. Y yo, o sea, ya no tener riñones.
ya está como en lo peor. Entonces me dijo, yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Me decía, no, es que eso solamente, ese medicamento se da para trasplante de órganos. Wow. Y yo le dije, pero, y allá pues entonces funcionó, porque, Mírame. porque pues ¿cómo así? Entonces no solamente para eso. Me dijo, no, pues allá lo utilizan de manera preventiva, pero aquí es curativa, o sea, netamente. Entonces yo, no, pero no es más barato pues dar medicamentos a hacer una diálisis, o sea, no es como más lógico en el sistema, pues creo, ¿no? El hecho es que no, me decía no, y el reumatólogo me dijo, no pierda su tiempo, no se lo van a dar. Entonces, cada vez que me dicen qué hacer, también como que me empezó a dar como mucha piedra y más con la salud. Sobre todo porque tú llevabas un proceso en el cual habías visto que sí te había funcionado y No, que mágicamente en un periodo muy corto, pues de estar en la inmunda, ya habías podido estar claro. mejor. Entonces me dice, y no pierda su tiempo que no se lo van a dar. Pues, doc, ese es mi tiempo. Yo veré cómo lo pierdo, no me preocupe. Y nos pusimos a redactar tutela. Entonces, la primera tutela denegada y la segunda tutela, sí, el juez falló a mi favor. Y entonces fue una lucha muy grande porque pues no era solamente que la EPS no quisiera darlo, como uno pues lo reduce, ¿no? Sino que INVIMA no les permitía usar ese medicamento porque estaban basados en un estudio que se hizo en Francia y habían unos muy pequeños porcentajes, la verdad, de una inflamación pulmonar que generaba el medicamento. Sí. Entonces, claro, yo me puse a leer todo eso, al fin y al cabo yo venía de aplicar normativas, entonces yo decía, a mí las leyes no me quedan grandes, olvídese, y menos si es para mí. Y me puse a leer y a entender qué era lo que había pasado. Entonces, pues nada, igual se metió la tutela, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la historia clínica y apelando por el derecho a la calidad de vida. Claro. Sí, o sea, no me van a negar un medicamento que ya se está usando en mí, Y que me ha hecho bien. que me ha hecho bien y me dicen, no, hay que esperar a que dañe el riñón para podérselo dar, pues porque el sentido de ese medicamento es no llegar a eso, pues que el lupus no me ataque. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre tutela y la otra tutela y el fallo? Eso fue 1 año aproximadamente. Wow, ¿y qué hacías con tus medicamentos? No, pues como la reumatóloga me había dado lo suficientes, yo creo que ella sospechaba. Sin tu vida. Sí, y los otros tocaba comprarlos, porque yo no iba a dejar de tomarlos. O sea, cada vez que, por ejemplo, venía gente de Ecuador en el traslado de la empresa, no sé, que les tocaba trabajar o algo, me decían, claro, ¿qué te llevo? Yo, medicamentos. O sea, yo no pedía que tráigame un dulcecito, no, tráeme tal medicamento. Pero el hecho de sacar plata de mi bolsillo para eso a mí me daba mucho dolor. Claro. Demasiado. ¿Cuántos medicamentos te tenías que Diarios, cuando empecé, eran entre todos? entre Mejor. todos, sí. Entre todos, diarios tenía que tomar 21 medicamentos. Wow. Diarios. Entonces, yo toda la vida he tenido un problema psicológico en tragar pastillas. Porque digo psicológico porque cuando me meto la pastilla en la boca se me olvida qué movimiento tiene que hacer la lengua para tragar. Y pues no puedo, entonces yo sé a qué saben todas las pastillas, todas. Se deshacen en tu boca. Horrible. Y me toca, yo decía, no, pero que esta terapia de choque pues tan impresionante que me tocó. Y entonces me tocaba. Y pues ya a hoy, a 8 años después del diagnóstico, pues estoy tomando ya 3 diarias. Que ¿A cuántos años se diagnosticaron? A mis 27 años. ¿Qué te sostuvo a ti en todo ese periodo? Entre tutela, abogado, defenderte. Entre caer de frustración en frustración. Em, a mí que me sostuvo, yo siento que el baile, de alguna manera, cuando ya pude, pues, como moverme, seguía haciéndolo. Sin embargo, yo seguía mandando hojas de vida, pues, porque había que buscar trabajo, ¿no? Entonces, como que toca. En lo mismo. Sí, pues, en lo único que yo creía que podía hacer, claro, en lo que yo tenía una hoja de vida hecha, y en lo que tenía un título, y en lo que, bueno, y entonces, pues, nada, me puse a buscar trabajo y me encuentro con las entrevistas que era exactamente lo mismo. Trabajo pues como ingeniera, iba a las entrevistas y yo recuerdo mucho de una de esas entrevistas que quien la hizo me pregunta, ¿usted sufre de alguna enfermedad? Pero me lo dijo así, o sea, nunca me había pasado en ninguna entrevista y yo como que, ¡ay! Qué gente tan atrevida, ¿cómo pregunta eso? Pues no era médico, no era, o sea, yo como que era como el jefe inmediato, yo qué sé, yo como que...
Y yo entre la espada y la pared, ¿no? Yo no sabía si negar o no negar mi lupus. Y entonces yo dije, si lo niego y justo los controles médicos, los permisos para eso, yo decía, "Ay, no puede ser, es como negar un hijo, ay, Dios mío, no, sí, padezco de tal cosa. Ah, ya hay que hacerlo activa, las cargas de estrés. Y me dice, ah, es que aquí solamente se trabaja opresión y no sé qué, no sé qué. Entonces yo no, pues descartado. Y el descartado fue que a todas las entrevistas era descartado porque una de las cualidades que requerían era trabajar bajo presión. Y pues yo no podía, o sea, yo salgo de Ecuador es pues justo por eso. Entonces yo como que, nada. Entonces otra frustración, yo como que yo no, o sea, yo no puedo. O sea, simplemente mi lupus me prohíbe a trabajar bajo las condiciones que todo el mundo necesita que trabajen. ¿Tu lupus o tu alma? En este caso mi lupus porque me activaba. Si no, yo creo que uno se somete a más, Claro, a pero peores condiciones. claro, Ya porque como que lo sentí, lo viví, me generó tanto dolor. lo visualizaste en tu piel. Lo vi en mi piel, yo dije, ay, no otra vez tiesa por no. No. Cero. Bueno, ¿y cómo lidiaste con esa voz interna cuando ya decidiste ya como que esto de ingeniera, como que no me puedo amoldar a ninguna empresa, como que definitivamente cojo a mi lupus de sostén para decir no puedo? O sea, a ti te dieron el permiso de decir puedes renunciar tu familia, ¿cierto? Y ahora el lupus te da ese permiso para tener la excusa perfecta de decir pues ya no puedo trabajar en la industria. Qué horror, pero sí, ¿no? ¿Cierto? Pero sin embargo, seguía ese espíritu tuyo de siempre de bailar. Sí, pues pienso y analizo y digo, qué lástima que todo el tiempo requiera a uno una validación externa, como si la interna no fuera suficiente. Y como que cuando está la interna, entonces hay que pasar por una cantidad de episodios terribles para decir, ah, bueno, admiro mucho a la gente que sin necesidad de pasar por tanto dolor o situaciones complejas, pues toma decisiones fundamentales de cada uno. O sea, eso me parece, eso yo lo admiro mucho, la verdad. Porque no es fácil. No es fácil ni siquiera pasando por semejante dolor. Así se haga ver de pronto fácil, créeme que para nadie es fácil. Impresionante. Entonces, bueno, cuando estoy buscando trabajo nuevamente y me encuentro ese tipo de condiciones, yo recuerdo que ya enviaban las hojas de vida y hacía cachitos para que no me llamaran. Cuando me vienen esas, yo dije, qué ridículas, pues no las mando. O sea, si no quieres que te contraten, entonces, ¿qué va? Bueno, recuerdo que pasó un año y justo para el 10 de mayo, que es el Día Internacional del Lupus, la Clínica Valle de Lili hace un encuentro entre médicos y pacientes. Es como un foro, empiezan pues todos los especialistas de todo, ¿no? Porque el especialista de lupus es realmente pues el reumatólogo, pero de ahí para allá llegan todos en lo que el lupus puede atacar. Exacto. Que es todo el cuerpo, por lo menos el que yo tengo. Entonces, están todos los especialistas, los médicos, hacían sus ponencias de lo que se requiere y al final era un conversatorio. Y ahí estábamos solamente pacientes y familiares de pacientes. Entonces, pues yo no había como consultado mucho en internet acerca del lupus porque el internet es muy complejo, ¿no? Es como Sí, bastante. traumático. Sí, entrara como un hoyo profundo No, yo de no. mucha información. Sí, y la primera recomendación que me dieron es como que no vas a buscar nada para, pues, uno en las condiciones que va a buscar. Entonces, estoy en ese lugar, empiezo a aprender demasiado, o sea, como que cosas pues que no sabía también. Cuando toman la palabra dos personas puntualmente, una niña de 18 años, esa niña tenía lupus muy activo, se le veía, pues ya uno cuando lo ha padecido sabe cuando alguien tiene lupus, ¿no? Claro. Como que ya se vuelve un experto en ello. Y yo la vi, yo decía, uf, pobrecita, quién sabe qué le atacó, pero se ve que está con el lupus muy activo. Entonces empieza a hablar con mucha propiedad y dice pues que hacía poco le habían diagnosticado lupus, que tenía muchos problemas con su EPS, para los medicamentos y esas cosas, y que hacía 2 meses atrás su madre había muerto por la enfermedad, solo que pues como que se la diagnosticaron también recientemente y
y se avanzó mucho y no se pudo hacer nada. También por lupus. También por lupus. Wow. La madre muere y ella pues estaba ahí sola, creo que eran solamente las dos, y ella estaba con su problema de la enfermedad más el problema de la EPS, y que ella llevaba 3 intentos de suicidio y que no había logrado matarse, así lo dijo. Ahí mismo la cogen porque habían también fundaciones y de todo, pues, a la niña, pues, y ella sin lagrimear, sin llorar, o sea, yo escucho esa historia y yo estaba destruida ahí llorando, yo, ¿cómo es posible que, imagínate, la mamá con ese lupus y todo? Uy, no, fue terrible esa experiencia cuando coge el micrófono o una señora. La señora dice, empieza a hablar del lupus como cuando uno le tiene mucha rabia a una persona que le hizo mucho daño. Y empezó a hablar que era lo más traidor que había en el mundo, que era lo más inestable, que bueno. Y entonces yo decía, ¿pero de quién está hablando? Cuando dice, mi niña de 17 años se le activó de la nada. De la nada fue de la nada. Y se le activó de manera muy agresiva, atacándole varios órganos al tiempo, y no pudieron hacer nada. Simplemente en una semana se la llevó. Y estuvo ahí en la clínica. Todos le dieron, pues, no sé, la observación, el soporte, el apoyo, todo, para poder salvar a la niña, pero pues fue imposible porque se activó así y no dio tiempo de nada y chao. Entonces, esa mamá, muy frustrada con esa situación, porque claro, venían con todos los cuidados, a Dios por haber con el lupus, con todos los cuidados, y eso no fue suficiente. Y entonces, no es que te ataque un órgano, de alguna manera no puede hacer algo, pero cuando te ataca 3 o 4 al tiempo, Sistémico. ¿qué? Fue sistémico. Fue sistémico. Él es sistémico. Entonces, a raíz de eso, la señora crea una fundación con el nombre de su hija, recuerdo, y para ayudar a los pacientes que tengan inconvenientes con los medicamentos, también para intercambiar medicamentos y cosas así. Entonces, yo estaba como una Magdalena llorando, o sea, todo ese día lloré y lloré y lloré. Me imaginaba el caso de la señora, de esa niña, y me vi yo ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo caigo en cuenta y digo, es que a mí el lupus me puede matar, o sea, yo jamás pensé que eso me podría pasar, porque de alguna manera los médicos pues no te van a hablar pues de una manera tan, ¿sí? Además es una enfermedad que realmente hay muy poca literatura o no es lo común Sí. para que uno sepa cómo es un cáncer, que uno de una lo asocia con muerte y no es así, pero uno lo asocia con eso. Sí, por lo menos hay algo para asociar, Exacto, el lupus es como que, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, también estaba como esa desconexión tuya y esa resistencia un poco a que voy a tener que vivir con una enfermedad toda la vida, pero más o menos como una presión arterial alta o algo así, me tomo el medicamento y ya. Como que pues es controlable, pues fue lo que me dieron siempre, es controlable. Claro. Y que en cualquier momento se activaba, pero pues que es controlable. Pero no que se activara al punto en el que pues ya no pudiera existir. Entonces, hoy, en ese momento enfrentas una realidad instante total. Fue como un sacudón impresionante. Yo la verdad me quedé así como, ¡oh! Me voy a morir. Como si no fuera normal en todos que nos vamos a morir, ¿no? Claro está. Pero fue como más consciente eso y por ese motivo. Entonces, yo dije, no, o sea, yo no, o sea, si esto me va a matar, me acuerdo que fue lo que dije, si esto me va a matar, yo no puedo entregarme a lo que no quiero hacer, ¿sí? Entonces, como por cumplir, porque es que esa era mi sensación siempre, como de hacer caso, hacer caso, hacer caso. Y entonces, recuerdo que ese día yo llorando, pero llorando, llamo a mi hermano, porque mi hermano era el que me tenía afiliado a la PS. Sí. Le digo, mono, no, te pido el gran favor de que no me vas a sacar de la PS. Yo no sé yo qué me voy a dedicar a hacer, porque no tengo ni idea, pero yo a la industria no vuelvo. Me va a matar. Me acuerdo que le dije así.
Bueno, bueno, y empiezo a contarle lo que había pasado y cómo me impactó. Y mi hermano me dijo, tranquila, no te preocupes. Yo le digo, porque si usted me saca la PS, a mí me toca trabajar exclusivamente para pagar eso. Claro. Y no tiene sentido. Claro. Entonces, lo mismo, repetir lo mismo. Entonces, ahí, queda un ciclo ahí. Entonces me dijo, no, tranquila, tranquila. Entonces yo ahí dije, yo no voy a volver a mandar hojas de vida. O sea, ya fue como un remesón. Y entonces yo dije, no, ya, o sea, se acabó esta ingeniera, punto. ¿Y ahorita ¿Qué va a poner? No sé, pero a con ella. Y entonces, y fue algo que solamente le dije a mi hermano, ¿no? O sea, no lo dije en la casa, no lo comenté como para que no digan, ah, ahora esta muchachita, pues, se quedó ahí con el título, haciendo qué. había presión en tu casa, más o menos? ¿O esperaban mucho de ti? Recién llegué, tranquila la cosa, pero después como que llaman a este hojas de vida. Lo mismo que te pasó en la empresa, ¿no? Como que ya te mejoraste y ahorita... Exacto, exacto, naturalizar, exacto eso. Entonces, nada, empecé con un amigo, justo no me reúno con un amigo de hace muchísimos años, que él lo conozco en Univalle, fuimos pareja de baile en su momento y él como hasta cuarto o quinto semestre decidió la carrera y ahí renunció a ello y se dedicó a bailar y vive de eso desde hace mucho tiempo. Y entonces me encontré con él, le comenté la historia, todo, y me dice, no, claro, vos, obvio puedes vivir del baile, pero era así como que, por favor, Pero mírame. por favor. Entonces, y yo, ¿en serio? Sí, bueno, pues no sé, o sea, entonces me dijo, no. Entonces lo que él hizo fue como que trabajar conmigo, pues en unos temas, pues, administrativos que necesitaba y me impulsó como de certificate como instructora de Zumba en ese momento. Entonces yo dije, ok, y me fui a certificar pues para dar clases, para aprender también de eso y me conecto con un amigo y empezamos a dar clase en Jamundí. Nosotros, pues, soy de Jamundí. Entonces empezamos a dar clases en parques, así como por ir haciendo hasta que cuando volteó a mirar, pues ya mi agenda estaba copada. O sea, yo ya no tenía ni siquiera espacio de ir a una entrevista de trabajo o algo, pues, por si me salía algo. Nada, yo estaba dando clases, clases. Entonces yo dije como que, ay, O sea, ya tenías trabajo total y no te habías dado cuenta. ay. Y entonces, justo en uno de esos trabajos que salió, requerían pues la planilla de seguridad social y toda la cosa, como independiente, y yo como que, ¡ah, bueno, sáqueme de la EPS, hágame el favor, sáqueme de la EPS que necesito Ya entrar yo en pagar como independiente. Me decía, ¿segura? ¿Segura puede con eso? Yo, sí, todo bien. Y efectivamente, ya me volví independiente, viviendo del baile, y en eso llevo ya 7 años. Claro, pero vení, esperamos un momentico, porque es que uno cambiar la mentalidad de ingeniera a ser bailarina y a dedicarte a eso y a vivir de eso, pues hay un recorrido, ¿no? Porque eso se ve muy bonito, se ve muy fácil, pero eso es de una profundidad de cuestionarse muchísimo, de romper paradigmas familiares, externos, ¿cierto? Porque al final el baile es un arte maravilloso, pero no es el constructo social que tú de verdad puedas vivir y bien del baile. Sí. ¿Cómo fue para una mente tan estructurada como la de una ingeniera hacer esa trascendencia? Pues fue muy duro, fue demasiado duro. La verdad, luchar contra mi ego fue aterrador. Pero creo que cuando salgo de la clínica de ese evento, yo ahí creo que me quité muchos tapujos. O sea, ahí en ese momento sentí lo que realmente era importante. Y tener que lidiar siempre como con los comentarios de la gente, siempre. Entonces, opiniones que uno no está pidiendo. Me tocó también zafarme de todo eso, pero para poder enfrentarme yo a ello, me tocó enfrentarme a mí, ¿no? Porque como que, bueno, la ingeniera como, para mí era como un bajar de categoría.
Así de sencillo, porque el baile, a pesar de que me acompañó toda la vida, yo veía que en muchos del gremio también era un hobby, pues porque eran, yo qué sé, trabajaban en oficina, en otras cosas, y cuando tenían el tiempo libre era que llegaban. O sea, muy poco es que yo veía que tuviesen estructurado como su vida en el baile, muy pocos. Entonces, pues yo no, pues uno del baile no puede vivir y ya. O sea, eso era lo que yo tenía en mi cabeza y punto. Entonces yo dije, no, pues hagámosle, o sea, pero el hagámosle, pero yo sentía que mi bandera era el lupus. Claro. Como que, hey, Porque eso. aquí nadie me vio sin movimiento, aquí nadie me vio deprimida, aquí nadie me vio atravesando el túnel, aquí nadie me vio vuelta a nada, entonces no tienen derecho a decir nada. Pero era más como eso, como que también buscando esa validación de todo el mundo, como que, ay, está bien, fue porque le tocó vivir una tragedia ahí en su salud, más o menos. Sí. Y logro como empoderarme de ello, como que, pues es que al fin y al cabo el baile, que nunca lo solté, que además siempre me formé con ello, pues es una herramienta más en la vida, así como fue mi pregrado y fue mi especialización. Y entonces, pues son herramientas que uno tiene y que echa mano si necesita y no necesita lo que sea para desarrollarse en el momento. Yo en el momento que necesito estar bien, pues con la salud. Cuando yo me apropio de eso, entonces ya logro enfrentarme de manera más tranquila y de pronto como sin interesarme convencer al otro. Justo ahí fue en ese Era tu momento. verdad. Sí, o sea, como que me decían ya, porque claro, estaba el núcleo familiar, cuando yo ya tomo la decisión y les digo, y pues pasa lo que pasa allá en la clínica Valle Lili, que eso fue tan impactante, porque ellos tampoco sabían que eso puede llegar a ser tan grave. Entonces dijeron, no, pues hágale, baile. Pues ahí que, pues bueno, no vuelva a la industria. Está bien, pues, resignémonos. Entonces, como que todo bien, pero de ahí para allá los otros, no sé, tíos, ya, el resto de gente, Sí. pues, compañeros de trabajo, lo que sea, de la universidad, ya empiezan como que, y la carrera, entonces votaste 5 años de tu vida. Entonces, ¿para qué sirvió? Y entonces los años de experiencia que tenés que. Y entonces en lo que iban haciendo, no sé qué, no sé qué. Y como que, Complejo, es muy complejo. pues la verdad es que no importa. Como que, sí, sí, ¿no? ¿Qué cosas? Ahorita estoy en otros. Pero mira, es importante lo que acabas de decir porque todo es una herramienta en la vida que se pone al servicio de nosotros, ¿sí? Y no es casualidad que hayas hecho una, otra cosa, porque finalmente fue tu gusto y tu deseo por hacerlo. Y estás evidenciando que el baile ha sido un rescate en tu vida, que siempre ha estado en cualquier situación, pero siempre retornas para buscar como esa sanación dentro de cualquier circunstancia, por cualquier etapa de las que has atravesado desde muy pequeña. Pero cuéntanos cómo la ingeniería se integra con esa parte artística y la pones al servicio tuyo, cómo las herramientas que uno va explorando a lo largo de su ciclo de vida se pueden integrar. Eso es muy importante. Sí, porque de alguna forma, bueno, la formación que uno tiene queda ahí, ¿no? Estructurada. Y si uno estudia este tipo de carrera es porque ha tenido una habilidad para ello, ¿no? Entonces, como que yo nunca me fui ni por las letras ni por el arte, sino por los números. ¿Y qué enseñan las matemáticas? Pues aprender a resolver problemas, primero que todo, con lo que tienes. Y, y ya la estructura como tal, siento que la vi como evidente cuando empiezo a enseñar en colegios. Entonces, se da cuenta uno que tiene como una especie de formato en su cabeza para enseñar el arte. Como que vamos aquí a cuadricularla un poquito, ¿sí? Como A contenerla. a contener aquí para poder lograr este objetivo, para poder, sí, casi como indicador hasta que también utilizo uno en la empresa. Allí nadie me lo está pidiendo, pero es como mi manera de hacer. Sí. Hasta de utilizar el Excel
para crear coreografías virtuales. O sea, es una cosa impresionante porque, claro, por cada estudiante, por ejemplo, recuerdo en pandemia, ya la presentación final, y yo decía, ¿cómo hago para que ellos me entiendan qué tienen que hacer en un preciso momento? Y todo lo que hago es como una especie de lectura en el Excel, o sea, como que coloco los nombres de todos los estudiantes y la cantidad de pasos que había, porque necesitaba que hubiera como un canon, como una especie, como una ola, pues, como un seguimiento de movimientos ahí en las camaritas. ¿Y cómo hago para que el que va a editar sepa dónde necesito exactamente el movimiento preciso? Entonces era como que ustedes van a hacer este movimiento, entonces empecé a buscar todas las figuritas del teclado que parecían a los brazos para hacer X cosa. Entonces, claro, eso parece como buenísimo. Yo cuando vi eso, yo es que, wow, ¡Qué buena soy! y entonces me acuerdo que le mando el Excel a los pelados y ellos como que, ¿qué es esto? Y entonces me senté a explicárselos y ellos aterrados porque, claro, entonces si tú te enfocas solamente en tu nombre, a lo que te correspondía a ti, entonces era como que, bueno, yo soy Pepito Pérez y me toca el paso 1, quedarme quieta, el paso 2, quedarme quieta, el paso no sé qué, aquí hago así, ching, y así. Claro. Y entonces ya en grande pues ya se hacía la coreografía pues que se necesitaba. Entonces, y cuando mandó el instructivo a quien iba a editar, La secuencia era paso a paso. la canción tales, del segundo tales al tales, solamente enfocar tal cosa. O sea, el instructivo como los manuales que uno utilizaba en la industria para que todo el mundo lo entendiera. Tal cual. Me acuerdo que ese día se lo mostré a una amiga, que ella sí es artista desde su formación y todo, y me dice, Clau, no puedo creer que esté viendo una obra de arte en Excel. Maravilloso. Así, por ejemplo, cosas de la nada, porque mi solución es solamente a través de eso. Claro, lograste además desde la parte psicológica poder hacer ese equilibrio entre uno y otro hemisferio y ponerlos en sinergia para que te funcionara. Maravilloso. Así es. Pero aparte de esto, maravillosa sinergia, tú tienes un don que encontraste de la nada. Cuéntanos de ese don maravilloso que encontraste de la nada y por qué lo encontraste. Como siempre, las crisis crean cambios importantes y creo que las crisis, a pesar de que son muy duras, vienen como con unos renaceres bonitos. Yo estuve trabajando en un colegio bastante tiempo hasta que ya no me renovaron contrato. Pero entonces, como yo venía independiente, caigo otra vez a lo que es el horario fijo, Ser empleado. ser empleado. Entonces, como que tuve el error, pues no el error, sino que tampoco puedo agotarme mucho físicamente. El lupus no lo permite. Se activa mucho también si uno no está descansado. Entonces, pues yo dejé las clases particulares por estar pues en esto, porque igual trabajar con niños todo el día es bastante agotador. O sea, se le va a uno la energía que tiene. Entonces, ellos son energía en mucho voltaje. Mucho voltaje, hay que acondicionarla a algo y poderla moldear es mucho desgaste también. Entonces, yo dije, bueno, dejé de dar clases particulares y entonces ya no me renovaron el contrato y me quedé sin eso, sin el pan y sin el queso. Y yo nunca en la vida había buscado trabajo en el baile. O sea, el baile siempre me ha llegado, siempre, siempre, siempre. O sea, yo estoy aquí sentada y me llegaba aquí una clase que jamás he buscado el dinero a través del baile, nunca. Siempre lo busqué como ingeniera, pero como el baile jamás. Y entonces ya me veo en la condición de, pues pucha, tengo que buscar trabajo y ahora ¿qué hago? No, pues a crearme una hoja de vida de bailarina, jamás la había hecho tampoco. Entonces yo como que ok, y empiezo y como que a dónde aplico, qué hago, perdida completamente y muy angustiada por los gastos pues, fijos que uno tiene, ¿no? Claro. Entonces, y yo decía, bueno, que la rienda de los servicios, que esto, que la comida. ¿Ya vivía sola? Sí. Okay. Entonces yo que, no, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y entonces como que devolverme para donde mis papás no era opción. O sea, no. Entonces, y nada, como que aplicaba a ofertas de colegios y cosas que habían y nada, o sea, no salía nada. Y mi cabeza, pues, rumiando y rumiando. Claro. Hasta que ya empecé. ¿Y tu amigo el estrés?
No, pues yo trataba como de pensar algo va a salir para no angustiarme tanto, era más mi cabeza, o sea, porque de alguna forma como que en caso pues extremo de que no se pueda hacer algo, pues me devuelvo a la casa de mis padres o algo, pues de hambre no me voy a morir y entonces como que por ese lado como que trataba de contener el estrés que surge de ello por el lupus. Entonces yo como que, ok, no me voy a estresar. Pero lo más estresada era qué me pongo a hacer y háganle y nada, nada, o sea, no salía nada. De verdad caí como en un hueco. Y nada, como que aplicaba a ofertas de colegios y cosas que habían y nada, o sea, no salía nada. Y mi cabeza, pues, rumiando y rumiando. Claro. Hasta que ya empecé ¿Y tu con todo amigo el el tiempo. estrés? No, pues yo trataba como de pensar algo va a salir para no angustiarme tanto, era más mi cabeza, o sea, porque de alguna forma como que en caso pues extremo de que no se pueda hacer algo, pues me devuelvo a la casa de mis padres o algo, pues de hambre no me voy a morir y entonces como que por ese lado como que trataba de contener el estrés que surge de ello por el lupus. Entonces yo como que, ok, no me voy a estresar. Pero lo más estresada era qué me pongo a hacer y háganle y nada, nada, o sea, no salía nada. De verdad caí como en un hueco, o sea, no había salida de nada. Entonces me pongo a pensar en, bueno, yo tengo que meditar para callar mi cabeza porque no me dejaba ya ni dormir de tanta pensadera. Pero yo no sé meditar, o sea, pues no de manera pasiva, ¿no? Porque las veces que lo he intentado hacer, todo me pasa, o me empieza a picar la piel, o ay, no puedo, yo no soy de quedarme quieta. Entonces, entonces justo estaba así como mirando, cuando veo como unas cositas tejidas y no sé qué, yo como que, ay, eso como se ve relajante, porque claro, muestran así una suavidad Fácil. y van haciendo así, y acá sale una obra de arte, ¿no? Yo, qué cosa tan linda, no, pues hagamos. Entonces compré unos hilos, una lana y una aguja de crochet. Me senté a mirar YouTube, ¿no? Como unos tutoriales, como que lo más básico. Yo lo único que de pronto podía hacer en una cadena. Nivel cero. Sí, incluso una cosita de cadenetas, pero las cadenetas todas en el tamaño que se les diera la gana, ¿no? Sí, Y entonces yo como que, ¿qué es esto? Y entonces yo no, ¿cómo poner las manos para...? No, vos no te imaginas la angustia que yo tenía por la tensión de las manos, porque eso requiere una tensión de las manos, de la aguja, soltar, volver, y, y era una pelea yo ahí con esa aguja y esa lana, y entonces cuando caí en cuenta yo era solamente concentrada en la tensión de las manos, la aguja, la lana, y ya no pensando en otras cosas. Claro. Cuando caigo en cuenta de eso, yo dije, ay, funcionó, y entonces, y seguí haciéndole como terapia, yo decía, mi mamá me decía, ¿y usted para qué está haciendo eso? Y yo, para nada. Fue tu meditación activa. Entonces yo le digo, para nada, mami, no es para nada. Solo lo quiero hacer. Ah, bueno, porque también está muy el ¿para qué? Sí. ¿Para qué una cosa? ¿Para qué la o otra? no funciona? O sea, dejemos aparte el goce y para qué Exacto. funciona esto. Entonces, y yo no, nada. Hasta que logré hacer una bolita, no, esa bolita, chuec, pero fe. Unos puntos abiertísimos, otros reapretados, montados tras de eso el tejido. Nadie lo explicaba ahí en YouTube, que eso, si uno se hace de tal manera, queda al revés. Era como si tejieras al revés y yo como que, ay, no, pero igual no me importaba porque estaba funcionando. Mi cabeza no estaba pensando en otra cosa que no fuera eso. Cuando logré hacer una bolita decente, entonces ya hice otra bolita decente. Y entonces yo dije, bueno, empecé a unir las bolitas y las cositas y empecé a comprar ojitos y las vainas pues para hacer los amigurumis. Y entonces ya hago un elefantito, un hipopótamo, una cebra, así, cositas así. Y entonces, para mí, muy lindos. Uno mira la primera bolita y dice, uy, sí. Y entonces empiezo a mostrarle a mis amigas como, miren lo que estoy perdiendo el tiempo. O sea, literalmente así, como que, ay, mira que estoy tejiendo estas vainas ahí. Siempre uno desvalorizando lo que uno hace, los logros, ¿no? Nuestros primeros avances. Ay, cuando no, uno ay, jamás, qué necesidad. Y entonces llegué y me dice mi amiga, ay, ¿a cómo? Y yo, ¿a cómo qué? Pues, ¿no lo estás vendiendo? Y yo, no, pues sí. Yo, no. Entonces le decía,
no, Clau, está hermoso, que yo no sé qué, no, ven, y me lo cogió, entonces yo le dije, pues espérate, yo averiguo eso en cuánto vende, no tengo ni ideas, pero bueno, y me tocó hacer todo un estudio de mercado y preguntarle a todo el mundo eso cuánto se vendía, y bueno, y empecé a vender esos como llaveritos, y, y entonces yo dije, bueno, voy a anunciar, me acuerdo que anuncié en una historia, como que estoy haciendo este tipo de cositas, justo hace 2 años, por si se les antoja. Y ya, fue la cosa así más sencilla del mundo. Y empezaron a llegar pedidos de eso. Y yo, ay, vamos a ir a comprar lanas y hacerle. Y justo por esos días, ¡tum! Empiezan a caerme clases de baile, pues, que en colegios, que en personalizados, que en gimnasios, que, pero así. Todo empezó a caer así, como cuando ya estaba yo aquí toda entusiasmada con esto, empieza a caer todo y yo, ay, pero la vida, ¿no? Cuando uno no piensa desde la carencia, sino desde la abundancia, todo se va dando. Sí, en total, yo dije, ¿vio? O sea, usted deje de buscar el dinero. O sea, así como una carrera, como que lo tengo que conseguir. Como con angustia. Como con angustia. Y entonces yo dije, ¿vio? Ok. Y entonces empecé ya a atender todos los frentes. Y justo una amiga me dice, claro, no, eso tenemos que hacerle una marca. Y yo, pues no sé, yo era como que, ay, ay, qué exageración, o sea. No, no, sí, vení que le hacemos el logo que yo no sé qué, chan. Y entonces ella fue a mi casa. Y pues mi amiga de toda la vida y mejor amiga desde los 7 años. Ella es publicista y entonces llega y me dice, no, qué nombre, que yo le dije, no, nada de Claudia porque Claudia es baile. Entonces, pues utilicemos el segundo nombre. Entonces yo le dije, bueno, entonces me decía Vicky, no sé qué. Entonces yo le dije, pues tengo una tía que me dice Viti. Me dice Viti porque le encanta. No sé, y a mí me encanta, suena muy tiernito. Sí. Y lo pusimos como Viti. Entonces me hizo el logo, abrimos en ese momentico pues la cuenta de Instagram, no tenía nada más que el logo para subir. Y de ahí para allá empezar a entender cómo se crea el contenido para poder, sí, mostrar y bueno, de ahí para allá todo lo que tiene un emprendimiento. Sí. Y desde esa época pues no he parado de hacer pedidos. Y, ¿Cuánto llevas? y con Viti ya llevo 2 años. Ay, 2 años, justamente en septiembre cumplí los 2 años. En septiembre que decidí aprender a tejer. Y no, y cada pedido es re diferente. Realmente he evolucionado mucho con eso por las exigencias de la gente. Como que, ay, puedes hacer esto, puedes hacer... Y hasta me aterro. Es más, termino de hacer la cosa y digo, ¿y si no se la entrego? Siempre la dejo mejor para mí. Sí, le digo que pasaron cosas. Y ya después empecé a explorar con blusas. Con blusas, hice un curso de crochet para blusas. Y nada, hay como, O sea, esa es, por ejemplo, ya. ¡Wow! por ejemplo, Mira. por ejemplo esta, entonces me tocó comprar etiquetas, comprar, bueno, de Lo que es payas. creer en uno, ¿no? Lo que es creer. Maravilloso. Cuéntanos qué hábitos tú tienes en tu vida diaria, porque es que tú duermes con el enemigo, con el que te recuerda todo el tiempo que debes de estar en sintonía mente, cuerpo y alma, en esa sinergia, en ese hablarse todo el tiempo, 24/7. No es, ay, no, para mañana, o de pronto es que eso me afectó, pero después lo resuelvo. No, es ya o ya. Sí. ¿Qué hábitos tienes tú para estar todo el tiempo mirando ese ser interior de Claudia, hacer esos procesos de reflexión, decir, ok, aquí estoy, elijo vivir, elijo estar, elijo proyectarme desde otro momento, desde otro lugar y desde otra mirada de lo que era Claudia antes, obviamente honrando a esa Claudia que te llevó hoy donde estás, pero detrás de eso hay toda una rutina, hay todo un proceso emocional, hay toda una autorreflexión todos los días, en cada momento. Sí, realmente una vez dejé de sentir síntomas que fueron ya 4 años después, porque aún estando bailando y eso, pues el lupus de alguna manera estaba ahí. Presente, Presente. presente que me lo hacía sentir, ¿no? Presente o con el agotamiento o con la caída de cabello
o con inflamaciones de vez en cuando de ciertas articulaciones. Em, pero ya después, es más, era como un despertar y hacer un inventario de tu cuerpo respecto al dolor. Es como que hoy que me duele, las rodillas, el codo, tal cosita. Bueno, pero ya una vez me despierto y me doy cuenta que ya estoy metida en la ducha y que no pasé por ahí, ¿no? O sea, como que, ay, no tengo dolor, qué cosa tan extraña, porque es también vivir con el dolor, ¿no? Claro. Permanente. No es algo que, no, te duele todo el tiempo, pero ya a un rango en el cual pues te deja hacer. Claro. Sí, no al punto de dejarte sin movimiento. Pero entonces pasa que me acuesto todos los días, tenga dolor o no, pues lo empecé a implementar cuando tenía dolor. Y era como que no importa si está, o sea, no importa si ese dolor está. Aquí lo que importa es que hasta el último momento que me permitió moverme, pude moverme como yo quise, al tiempo que yo quise, haciendo lo que yo quise. Entonces, si yo mañana me despierto con él absolutamente activo, si él me ataca los órganos que le dé la gana atacarme, hágale que aquí estoy, todo bien. Yo ya lo asumí a usted en mi vida, entonces todo bien. Haga lo que tenga que hacer. Sí, haga lo que tenga que hacer, que aquí estamos. Pero hasta ayer hice lo que yo quise. Y creo que eso es la sensación que tengo todos los días. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mis amigos del baile quedan aterrados porque ven mucha energía en mí. O sea, todo el tiempo estoy como moviéndome, no hay como esa gotica de cansancio, así, pues como que cuando uno está súper trajinado por lo que está haciendo, no. Me decían, ¿vos qué haces? ¿Vos qué consumís? Nada, nada, solo que claro está, no saben unos, creo que la gran mayoría no sabe que una vez no pude moverme. Creo que no saben que tengo en riesgo latente que un día no, seguramente, puede que pase, puede que no pase, no sé, pero teniendo en cuenta que él tiene sus altibajos, pues puede pasar. O sea, es como ser consciente en que un día vas a perderlo todo. Puede que sí, puede que no. Puede que eso se demore mucho tiempo, puede que no. Pero sí estar como atento a ello. Y como que, ay, me desperté, me puedo mover. Ténganse. Voy a hacer. No coger una excusa, tu diagnóstico para dejar de vivir. O sea, es todo lo Es todo lo contrario. contrario. Es la excusa para poderlo hacer. Y entonces también emocionalmente, pues siempre he sido como una persona muy alegre. Sin embargo, pues uno tiene Claro, sus días, sus etapas, su todo, pero me toca con él como simplemente, como digo yo, hacer de tripas corazón y hacerle. Yo, por ejemplo, pues justo este año tuve unos sucesos emocionales fuertes, pues, de que justo se acaba mi relación. Justo por esos mismos días, mi padre se enferma, entonces toca estar en urgencias, una operación que la otra. eh, Llega ahí que tengo que trasnochar, yo pues no puedo estar trasnochando mucho tiempo porque necesito descansar. Y bueno, ¿cómo te rescatas ahí? y múltiples cosas, nada, pues yo ahí, la verdad es que estaba muy triste y lo único que sabía hacer era llorar y llorar y llorar y llorar. Y llora que lloré y deprimida y mal y bueno y no sé qué hacer y daba clases y salía a la clase y siga llorando. Vivir tu emoción, eso es súper Sí, importante. tenía que hacerlo hasta que me activó. Yo me acuerdo un sábado, me desperté y sentía que no me podía mover. O sea, no era tan grave como aquella vez, como la primera vez, pero sí, sentía todas las articulaciones, pero inflamadísimas y yo dije, está bien, ya. Como que yo sentí que Lupus me dijo, mija, ya le di 20 días para que llorara, para que sufriera, para que sintiera, para que hiciera pedazos, ya. Entonces, como que también lo tomo como mi psicólogo de PS. Sí, Como que, maravilloso. por favor, y para. Y fue como un ya. Yo, ok. Y la vaina es que también lo escucho, ¿no? Es como que, ok, ya, ya. Por favor, y suelta a ese hombre, a ese otro hombre también, a todo el mundo. Suelte a todo el mundo, porque era pues justo por mi exnovio, justo por mi papá. Entonces, como que usted va a soltar a su papá, porque ya su papá está bien. Usted va a soltar a su expareja, ya, ya. Y fue como un, está bien. Y entonces me tocó ahí como ya empezar a buscarle el otro lado, ya empezar a ocupar el tiempo en mí
Maravilloso. ya empezar a otras cosas, porque o si no se me activa el lupus. O sea, es como que tengo que comer saludable porque me activa el lupus. Tengo que Pero dormir. no es desde el temor a que se active, No. sino es gracias por estar Sí. ahí conmigo, recordándome todo el tiempo que la prioridad soy yo. Sí, es como un indicador todo el tiempo. Todo el tiempo. Es más, tan así que no el último, sino el penúltimo control se activó bastante, clínicamente. Yo no lo sentí, yo no lo percibí. Y se activó porque justo hubo dos cambios importantes y es que bajé de peso de manera saludable pero muy rápida Sí. porque estaba con sobrepeso y me cambiaron la dosis de un medicamento. Entonces se juntaron las dos cosas y a él no le gustan los cambios bruscos, así sean saludables. Queda como que, uy, ¿qué pasó con la grasita que había aquí? Claro, Entonces, claro. se alborota, pero pues yo no sentí nada. Yo la verdad es que me he sentido súper saludable. Y cuando me dice la reumatóloga como que no estás bien, o sea, tú te sientes bien. Ah, bueno, entonces esto vamos a ver cómo transcurre en el tiempo y si sigue así de activo ya hay que intervenir. Porque es que cuando se ponen así de activos es que atacan lo que se le da la gana. Claro. Entonces yo como que, ok. Entonces yo me fui para la casa así como que, ¿Cómo se vieron la montaña rusa? Dios Montaña, mío, ¿cuánto hay? y yo, ¿usted está activo? Tranquilícese. Acostúmbrese a que ya no hay grasa, ya no hay grasa, ¿eh? Es hablarse, ¿no? Todo Sí, el como tiempo, tan importante lo que tú estás diciendo, porque eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo con nosotros, hablarnos, decirnos, cuestionarnos, reflexionar, interiorizar, y eso es lo que menos hacemos. no, eso por ahí no está, en la agenda de uno no está. Entonces, cuando como que yo dije, bueno, y es como que cuando se activa y yo no lo siento, es como un gracias por no llegar a este punto, ¿no? De tener yo que ir a un médico porque estoy mal. Sí. Y entonces, y sí, justamente seguí con la misma dosis y justo seguí con lo mismo que estoy comiendo, pues cuidándome y toda la vaina, y el ejercicio y tales, y ya el último control, en remisión otra vez, o sea, está absolutamente tranquilo. Wow. Y yo como que, ah, bueno, estamos bien, estamos bien. ¿Cuánto tienes tú que ir a ese control? Cada 3 meses. Bueno, pero cuéntame una cosa, ¿cómo es ese día del control? ¿Qué pasa antes y qué pasa después? No, pues es terrible para mí. Realmente, y creo que es con algo que yo no he podido lidiar, porque me genera mucha ansiedad, por lo mismo que te digo que como no sé cómo estoy por dentro, y como él hace y deshace en cualquier instante, entonces las previas a la consulta, porque ni siquiera los exámenes de sangre, los exámenes de que al fin y al cabo es lo que te va a decir, no me pone tan nerviosa como justo el día del control o el día anterior del control con el reuma. Porque me he encontrado en muchos casos que yo me siento bien, pero internamente la cosa está grave. ¿Sí? Entonces es como que, ¿Te tiene desubicada todo? claro, entonces como que la latencia de puede que recaigas. Y el recaer para mí es lo que yo más le temo hoy en día. Pero como que si recaigo, bueno, que madre, ya estamos aquí, ya, le hacemos, no, no importa, hágale. Pero entre más podamos evitar, lo mejor. Entre menos me doy cuenta, mejor. Entonces, justo han pasado cosas como de que estoy exageradamente bien y se activa, pero no me lo transmite. Y tanto que el reuma un día me dijo, si tú no tienes síntomas, dale tranquila que no hay problema. Sino que ya es como la conciencia que uno hace, sí, de yo sé lo que pasa, yo sé lo que puede pasar. Y entonces, Existe ese temor. claro, existe y es como, porque siento que el reumatólogo a mí me define los siguientes 3 meses de mi vida, que no debería ser así, ¿sí me entendés? Pero él me lo define. Mi emocionalidad, todo, mis cuidados, qué voy a hacer. Igual los cuidados siguen siendo igualitos, soy demasiado juiciosa con ello, pero el que me diga está en remisión, por ejemplo, es como, o sea, De la gloria. soy la mujer más feliz del mundo, puedo con todo, nadie puede conmigo. Pero cuando, por ejemplo, alguna vez me dijo, se te creó un anticuerpo que te está bloqueando de la asimilación de la vitamina B12. Y yo, o sea, me decía, pues como si fueras vegetariana y no comieras carne. Y yo, entonces tengo que comer más carne, no, a inyectarme, entonces ya otro medicamento, otra cosa, porque pues me puede estar bloqueando
sustancias que necesito y que yo sí estoy consumiendo. Y entonces yo como que, y entonces ¿cómo así? Entonces claro, es como una angustia de y ahora ¿para dónde va? Y entonces ahí es cuando tejes más, es cuando bailas más. Ahí es cuando me entrego más a lo que estoy haciendo, porque sí que es cierto que de pronto mañana no puedo, ya siendo consciente, ¿sí? Entonces como que siento que el reuma es como ese patrón que me eleva o me baja, porque es una realidad. Entonces unas amigas, me acuerdo, en uno de los trabajos me hicieron un grupito como para poder canalizar eso, como que, sí, como tranquila, que pues que igual ya los resultados están, o sea, ya para qué te pones ansiosa si eso ya está. Es una red de apoyo. Es una red de apoyo, entonces trato siempre de ir acompañada porque salir de ahí para mí es como un choque emocional complejo, Claro. siempre, ya sea por muy bueno o por muy malo. Es como que, como si de alguna manera dependiera de ello, ¿sí? De lo que me dicen, a pesar de que ellos hablan, bueno, me ha tocado unos reumatólogos muy, muy tranquilos, muy, no te vamos a alterar, otros que me han salido súper terroristas, entonces que uno como que, ay, qué necesidad. Sí. Sí, como que eso yo creo que es como lo único que siento que tengo una batalla interna. Y es más, trato de irme ese día al reumatólogo súper arreglada para que me diga, ay, no, pero está súper bien. Empoderada, todo. Para que no me digan Hay unas buenas herramientas que a veces creemos que son muy superficiales y es todo lo contrario. Cuando tú te asumes ese papel de sana, te asumes ese papel de que puedes, de que lo vas a lograr, de que estás en perfecto equilibrio, que todo anda bien en ti, los resultados salen. Así el diagnóstico no sea tan chévere, pero eso te ayuda de alguna forma Sí, sí, total. para potencializar el sí puedo y otra vez el sí a la vida. Claro, independientemente de lo que haga. Exacto, es cierto. ¿Qué significa para ti agradecerle a las rodillas? Las rodillas, como fue lo último que yo recuperé, de un año después volvió el movimiento natural en ellas, de manera continua. Resulta que cada vez que yo hago clase y que hay el tiempo del estiramiento, que intento que sea siempre, siempre le doy un beso a cada una de mis rodillas, dándole gracias por haberme dejado dar la clase, porque ese fue mi talón de Aquiles, pues, más complejo. Y, y es como el momento de agradecimiento por esa clase. O sea, si doy 5 clases en el día y 5 veces estiro, 5 veces doy las gracias. Y recuerdo mucho que un amigo me decía como que, y vos al llegar no sé, no haces como una oración o algo dando las gracias. Yo le dije, no, yo nunca doy las gracias por nada, así literalmente que llego y gracias por, no. Bueno, yo vivo agradecida, o sea, es todo el tiempo me siento muy agradecida por poder hacer lo que me gusta hacer, por sentirme cada vez que me acuesto a dormir, saldada conmigo misma, o sea, como que si llega a pasar cualquier catástrofe, no me debo nada, ¿sí? Entonces, estamos bien. Y, y esa es la sensación de agradecimiento, pues, que todo el tiempo tengo porque hoy por hoy puedo hacer lo que me gusta, vivir de lo que me gusta y que ese gusto por es el hobby, que es lo más chévere, no se ha perdido a pesar de que ya es mi rutina, ¿sí? De verdad me encanta porque a veces pasa que uno se dedica a hacer lo que le gusta y Le pierde interés. le pierde como toda esa pasión. Propósito. Exacto, no, esto sigue, o sea, es ese amor y por eso también me dicen, ¿cómo haces para no cansarte? Yo es que me encanta. Vital, que en la vida haya siempre esa dosis de amor y pasión por lo que se hace. Es vital. ¿Dónde te podemos encontrar con todos estos emprendimientos? Bueno, mi personal, por así decirlo, en Instagram me encuentran como @ClaudiaB Acevedo. Y lo del tejido lo encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, como @holaviti, el hola de salud, o sea, con H. Y ahí me van a encontrar. Pues Clau, de verdad que ha sido un testimonio de vida que nos fortalece a todas las personas que va a llegar este mensaje de primero poder entender y asumir
algo que es trascendental, pero que no te define, de dar el sí a la vida siempre y que siempre hay una luz para superarse, esperanza y lo más importante, vivir con el goce de vivir. De verdad, gracias por habernos dado ese testimonio. Esta es tu casa y fuimos muy felices de tenerte. Ay, muchas gracias por tenerme en cuenta, de verdad, por la paciencia, por el tiempo, por querer multiplicar esta historia que a mí me enorgullece siempre. Así es. Me gusta mucho contar esta historia, siento que hace clic con las personas y bueno, que sigamos teniendo movimiento. Así es, eres luz. Muchas gracias, muchas gracias. Reconectar con nuestro cuerpo es también una forma de volver a nuestra alma. Cada movimiento nos hace consciente de cómo podemos transformar nuestra vida. Esto es Alquimia Femenina. Transforma tus emociones, descubre tu poder.